Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en Debate Público. Vamos a comentar, analizar los resultados de un encuentro, una gira internacional muy rápida, pero muy productiva para la presidenta Claudia Sheinbaum. La cumbre del G20, que reúne a los 20 países integrantes de este club o este grupo de naciones industrializadas y también de naciones que tienen pues un peso demográfico y geopolítico muy importante, pues fue todo un éxito para la presidenta Claudia Sheinbaum porque sostuvo reuniones con 12 mandatarios, es decir, de los 20, con más de la mitad. Ella sostuvo acercamientos, reuniones, intercambio. Aquí vemos imágenes de sus encuentros y de sus dos participaciones en la cumbre del G20, que tenía como objetivo fundamental fortalecer la propuesta de una alianza global contra el hambre, que es la propuesta central de Lula da Silva, del presidente brasileño José Ignacio Lula da Silva. Y bueno, esto también sirve para hacer un balance del contexto internacional a 2 meses de que Joe Biden deje la presidencia de Estados Unidos y retorne Donald Trump en un segundo periodo. Y bueno, también el contexto internacional está lleno de tambores de guerra. Frente a los tambores de guerra que hay en Ucrania, donde Estados Unidos lanza esta autorización para que utilice misiles de largo alcance contra el territorio ruso, también están los tambores de guerra en Gaza y sobre todo en toda esta estrategia bélica que ha tenido Israel en la región. Está provocando un conflicto regional con Irán, con Líbano ya está ahí interviniendo, con Siria. En fin, estos dos frentes dominaron también el contexto de la reunión del G20. Y frente a esos tambores de guerra, yo creo que lo importante, y creo que también vale la pena analizarlo, es la propuesta de paz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Propuesta que insistió y que subrayó. La propuesta principal es destinar el 1% del gasto de armamentos, alrededor de 24,000 millones de dólares, solo el 1% representa 24,000 millones de dólares, a estrategias para reforestación, para atención de las poblaciones originarias y evitar la migración, para reproducir a nivel global, en los países sobre todo expulsores y con mayores índices de pobreza, el programa Sembrando Vida, que se inició en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues estos son los temas y quiero presentar a nuestra mesa de lujo del día de hoy, Azul Alzaga. ¿Qué tal? Muchas gracias. Jonathan Pérez, muchas gracias. ¿Qué tal? Capital 21. Jesús Ramírez Cuevas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas noches ya. Noches ya. Ahorita, Ya se nos de noche. Emerson Segura, Un gusto estar aquí. de Migrantes. Un gusto estar aquí. No sé si ustedes quieren subrayar algún punto o escuchamos ahorita, antes de entrar a los análisis y a las opiniones, esta intervención del presidente de Brasil, Lula da Silva, que es la que cierra los trabajos, o uno de los cierres del trabajo de un documento que además es muy extenso. Aquí lo tenemos, es un documento de más de 70 páginas. Pero veamos este fragmento de Lula. Definimos princípios chaves sobre comércio e desenvolvimento sustentável e adotamos o compromisso de triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030. Criamos uma coalizão para a produção local e regional de vacinas e medicamentos e decidimos expandir o financiamento para infraestruturas de água e saneamento. Sediamos o evento da rodada de investimento da Organização Mundial da Saúde, por acreditar que mais recursos são necessários para uma resposta coletiva a novos e persistentes desafios sanitários. Este es un fragmento de una intervención muy extensa. Además, la declaración de la cumbre del G20 es muy extensa. Abarca temas como los dos frentes bélicos. Creo que es la parte más informativamente más importante. Una condena y un cese y una petición de cese al fuego inmediato en Gaza y que se permita toda la estrategia humanitaria para poder rescatar a niños, a niñas, a heridos. También una preocupación
muy fuerte sobre el frente bélico entre Rusia y Ucrania, así como toda una crítica y un cuestionamiento muy fuerte al funcionamiento, al no funcionamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros grandes temas. Jesús, ¿qué balance haces tú de este encuentro? Bueno, creo que es una cumbre más, no hay grandes revelaciones, sí. Son acuerdos importantes en el sentido de que los temas ahí están, el tema de la migración, la guerra que provoca, como bien dice el documento, no solo la muerte, la destrucción del territorio, está afectando la economía global. Recordemos que Ucrania es el granero del mundo, es el cuarto productor de maíz, de trigo, en fin, de gas, etcétera. Entonces está afectando la economía global estos eventos bélicos, pero además, digamos, la preocupación de Lula al convocar en este G20 en Río de Janeiro, pues es la pobreza y el hambre, ¿no? Como ejes centrales de esa convocatoria. Creo que los acuerdos son bastante generales. Creo que la única persona que hizo una propuesta muy concreta fue Claudia Sheinbaum. Sí. Y que en ese sentido llamó la atención porque es muy preciso. O sea, el 1% del presupuesto que se gasta en la guerra, ni siquiera en la guerra, en los presupuestos bélicos de los países del G20, que son 2.400 billones de dólares, solo con el 1% se podría reforestar el 2% de la selva del Amazonas, o 3 veces Dinamarca, o incluso, como decía la propia Claudia, Guatemala, El Salvador y Honduras juntos reforestados en un año. Así es. Estamos hablando de que es la única propuesta concreta para revertir el calentamiento global. Se trata de una propuesta integral porque se trata de reforestar, de pagarle a los campesinos por la reforestación y al mismo tiempo es una reconstrucción del tejido social, una mitigación a la migración. O sea, es un programa integral que ya México lo ha exportado a Centroamérica con bastante éxito. Así es. Y creo que, bueno, eso habla de que la presidenta de México sí logró, digamos, en el imaginario de esta cumbre, pues destacar por su propuesta que sí, digamos, aborda las preocupaciones de las nuevas generaciones sobre lo que está pasando en el mundo, en el clima, y bueno, pues la guerra, el hambre, y por supuesto la migración, que ese es otro tema que creo que sería bueno abordarlo por las amenazas que se vienen desde Estados Unidos para la migración en el continente. Sin embargo, hay la impresión de que no tomaron la propuesta, o sea, de que no se le dio demasiada bola, como diríamos, por los demás mandatarios. ¿Qué procedimiento, qué proceso tendría una propuesta de este tipo? Es decir, no está incluida en la declaración final, por ejemplo. Bueno, eso es parte de la insensibilidad de la propia lógica de guerra en la que está el G20. Exacto. Tampoco hay medidas concretas respecto al cobro de impuestos a los superricos. Sí. Hay una mención, pero no hay ninguna medida concreta que obligue a los gobiernos a que se haga este impuesto para transferirlo a la inversión social, la lucha contra el hambre y la pobreza. Son declaraciones genéricas. Son pronunciamientos genéricos. Sí, importantes porque ubican la agenda, claro, pero orientan la discusión internacional, pero no están resolviendo ningún problema. Así es. Azul. Pues sí, son declaraciones de principios, al fin y al cabo, que a mí también me parece que es importante en un marco internacional que estamos viviendo, en donde pues la ruta va completamente para otro lado, en donde hay un privilegio de lo bélico, hay una desregulación, digamos, hay una confrontación de dos modelos, y creo que lo que se hace es reivindicar uno de estos modelos de desarrollo y de forma de abordar todas estas problemáticas desde el punto de vista multilateral, porque la otra es el tema de la gobernanza internacional, en donde, bueno, tenemos un modelo arcaico que además responde a ciertos intereses que son los que tienen veto a nivel de las definiciones internacionales. Eso también se pone sobre la mesa sin que necesariamente pensemos que va a modificar nada, pero sí establece liderazgos y me parece a mí que lo que hace la presidenta Claudia
Claudia Sheinbaum es también volver a reivindicar un modelo que ya venía siendo trazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque recordemos que también hubo una propuesta en su momento de que una parte pues, diminuta de las personas más ricas del mundo se fuera justamente a atender a los más vulnerables. También en su momento se habló de qué pasaba con el Consejo de Seguridad, del poder de veto de solo algunos actores, etcétera. Y creo que mantener el liderazgo sobre eso, o por lo menos a nivel de pronunciamiento sobre esos temas, es importante en la arena internacional, ¿no? Y da continuidad. Y da continuidad, exactamente. Sí, no es un... Vamos a escuchar el audio, el fragmento del discurso de Claudia Sheinbaum, donde hace la propuesta justamente de destinar el 1% del gasto armamentista a un proyecto similar al de Sembrando Vida. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven en pobreza extrema? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Ese es un fragmento. Jonathan, ¿qué valoración haces? Fíjate que cuando el presidente Andrés Manuel decía que la mejor política exterior era la interior, Sí. vemos en el discurso de la presidenta algo muy similar a eso, ya en los hechos, ¿no? Sí. Todo lo que se ha logrado en nuestro país justamente al tratar de cambiar el enfoque de guerra, el enfoque de violencia y lo que provocaba la desigualdad, la pobreza, es como llevarlo al mundo de decir, aquí en nuestro país está funcionando desde hace 6 años y nosotros vamos a continuar por esa ruta. Entonces me parece que la presidenta manda un mensaje poderoso. Ahora que dices que no fue como muy incluido, pues claro, si les dice economía de la destrucción, pues era casi lógico que no la incluyeran tal vez al final en los acuerdos. Sí. Me parece que hace una crítica muy fuerte, muy contundente al modelo que se está siguiendo en el mundo y también un ejemplo de cómo en México se empezó a revertir esa forma de pensar, esa forma de hacer política con los resultados que se tienen y que son y que están a la vista de todos en prácticamente todas las áreas de la vida nacional. Entonces me parece que es un mensaje muy fuerte, muy congruente con lo que está pasando en nuestro país. Es decir, no está diciendo nada que no ya haya funcionado en México durante 6 años. Y eso me parece que es una contribución potente, es una contribución fuerte que hace la presidenta. Algo que me gustó mucho es cómo sigue habiendo esta parte de hoy más que nunca están como bien definidos los dos modelos. Sí. El modelo del amor, el modelo humanista y el modelo de destrucción, de guerra. Entonces me parece que eso es también importante a las naciones del mundo. Decir, existen estos dos modelos. Más allá de una cuestión ideológica de izquierda, de centro, de derecha, estamos hablando de estos dos grandes polos que en México además están muy bien definidos, ¿no? O sea, sí. Al ver la comentocracia, al ver la forma en la que actúa la oposición o la llamada oposición, al ver cómo está actuando incluso también el crimen organizado, pues nos damos cuenta que estos polos están definidos. Entonces, lo que propone la presidenta al mundo es justamente eso. Sí. Tenemos estos dos polos, uno es de odio, de destrucción, de guerra, pero hay otro polo que empezamos a definir y es muy importante porque se está definiendo desde México. Exacto. Creo que eso es algo poderoso, de decir, podemos con un modelo de fraternidad, un modelo humanista, un modelo que ponga al centro a los pobres, a los que se han quedado atrás, a los que hemos dejado atrás, porque también es una parte de responsabilidad del mundo de por qué hemos dejado atrás a tantas millones de personas. Y da datos muy concretos de cuánto se puede salvar destinando el 1%. De cómo es posible que la economía de la destrucción esté por encima del crecimiento económico mundial. Y creo que eso
pero aunque no se tome mucho en cuenta, sí manda un mensaje muy fuerte del mundo, de lo que está pasando en México y de cómo eso se puede aplicar al mundo entero, ¿no? El presidente chileno Boric lo retomó, ¿no? Gabriel Boric, él sí retoma la propuesta de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, como que la respalda. De manera explícita, ¿no? No sabemos si los demás, pero bueno, ahí está esta propuesta de un modelo alterno y de una propuesta muy concreta de cómo lograrlo, ¿no? Emerson, también es una cumbre muy singular porque es la última de Joe Biden. Claro. Está enmarcada en los tambores de guerra que el mismo Biden está planteando al dejar su presidencia, en la propia inquietud internacional frente a la llegada de Donald Trump, en la incapacidad también de Estados Unidos de tener un liderazgo de paz. Más bien llega Biden después, al día siguiente de que se conoce esta autorización a Ucrania de utilizar los armas de largo alcance, y también frente a una situación muy delicada con México por el tema precisamente de la guerra contra el narco y de el secuestro del Mayo Zambada, y con el asunto de la migración. Es decir, el fracaso durante los 4 años de la administración de Biden para poder articular una política integral de migración, con propuestas que también hizo López Obrador durante su mandato. ¿Cómo lees esta coyuntura? Yo creo que ya se hablaba, hablaron ahorita de lo endeble que puede ser esta resolución del G20, ¿no? O sea, lo poco eficaz que puede ser, llena de generalidades, ¿no? Llena de pajas, ya lo señalaba, 70 hojas que pues apunta a temas, desde luego los dos frentes bélicos es lo que pues, periodísticamente, informativamente nutren más por la coyuntura, desde luego inmediata. Sí. Pero creo que este G20, y por eso es importante que la presidenta Claudia Sheinbaum haya asistido, porque lo que vemos es que es una cumbre G20 de liderazgos políticos en retirada, y en retirada de manera, digamos, derrotada. Estamos hablando de un Joe Biden que llega ya hasta muy pocos días de salir de gobierno, que pierde un duelo político electoral también con Donald Trump, es decir, vuelve el rostro del odio a la Casa Blanca, un Emmanuel Macron con índices de aprobación bajísimos, otro de los países artífices y digamos que financiadores de la guerra, Alemania con Olaf Scholz, un canciller también, digamos que incluso tuvo que cancelar su visita a México porque pues su permanencia en el gobierno está en duda, ¿no? O sea, irán a elecciones, se verá si la CDU o el socialismo alemán, o sea, él está en problemas por su misma permanencia en el poder, ¿no? No se diga también un Pedro Sánchez, digamos que acechado por el tema, desde luego, que tiene que ver con Valencia, pero también con escándalos al interior del gobierno, ¿no? Con una izquierda fragmentada con quien hizo alianza. O sea, vemos liderazgos y que son países, curiosamente, también que forman parte de la OTAN, ¿no? Fragmentados, ¿no? Un Joe Biden también derrotado. Y creo que en contraparte vemos, digamos que desde luego una presidenta Claudia Sheinbaum que llega a la mesa con una propuesta. Vemos que tiene pues 12 reuniones bilaterales, se reúne también con Xi Jinping. También vemos que la presencia de China en el G20 creo que es singular. Es decir, el propio Xi Jinping llegó a la cumbre del G20 como si fuera el gran estadista, es decir, el eje. Y frente a un Biden que hasta pues, no salió en la foto porque estaba ahí con Melania y con... Meloni, la de Italia. Y con Trudeau, ¿no? Sí, bueno, y mismo también Trudeau, que ya es un liderazgo, digamos que ya desgastado, que lleva ya varios años en el poder. Y creo que en ese sentido, tanto China con Xi Jinping, el mismo, pues digamos que quien convoca a la cumbre, ¿no? O sea, quien la recibe, el mismo Lula da Silva, y Claudia Sheinbaum, yo creo que son las 3 figuras más importantes. ¿Por qué nos hablan a Javier Milei? Que nos hablan. Sí, es uno de los nuevos valores de la democracia. Ese es un contraste, el trato a Milei y el trato pero creo que quien sí estuvo presente sin entrar ya en el poder, pues desde luego que es Donald Trump. Creo que
estos tres liderazgos, o sea, Claudia, Xi Jinping y Lula da Silva, sí nos hablan de un reordenamiento geopolítico, ¿no? Donde pues los liderazgos tradicionales en Europa dejan de tener la fuerza, están cuestionados también por su posición respecto a Ucrania, desde luego también con Israel, y eso me lleva a, digamos que, a dar otra lectura a nivel doméstico. Tengo la impresión, doméstico en cuanto a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Tengo la impresión que hay fuertes presiones en cuanto al nuevo gabinete nombrado de Donald Trump y de los que salen con Joe Biden, ¿no? Sí. Hablábamos hace una semana, 2 semanas en este espacio, ¿no? De los rostros y los halcones que nombró Donald Trump, ¿no? Sobre todo por la, pues no sé, la espectacularidad o la frivolidad con la que, o el discurso de odio que llevan en cuanto a los migrantes, ¿no? O sea, la nota fue, halcones llegan al gabinete de Donald Trump, ¿no? Pero creo que va a haber una fuerte tensión y eso creo que le da una dimensión, digamos que geopolítica, en cuanto a los personajes conocidos como los verdaderos halcones, es decir, los neoconservadores, ¿no? O sea, esos personajes que no solo son republicanos, sino que vemos que son demócratas y que incluso están en el gobierno de Joe Biden y que digamos que incluso se puede decir que lo presionaron para que hayan autorizado el envío. Es decir, ¿son más halcones los de Biden que los de Trump o son igual de halcones? Esa yo creo que es la siguiente disputa que se viene. Sí. Y tan es así que es decir, a sabiendas que Donald Trump posiblemente baje, digamos que las dosis bélicas, aunque pues así es, pues un republicano bajando la beligerancia en Ucrania, o sea, en Israel no estoy seguro, ¿no? Pero en Ucrania yo creo que sí lo va a hacer, pues digamos que el Partido Demócrata o Joe Biden lanzan todas las Sí. cartas, ¿no? Y hablo de esta tensión al interior del gabinete de Donald Trump, porque esto ya pasó en 2020. Hay que recordar en 2020 con John Bolton, Sí. quien renuncia del gabinete de Donald Trump porque era, digamos, un halcón reconocido y asumido que lo incorpora a su gobierno cuando gana en 2016, ¿no? Y John Bolton sale, digamos, por diferencias con Donald Trump en diversos temas de política exterior, como lo fue Corea del Norte. O sea, Donald Trump se fue a tomar la foto y se reunió, fue el hito, ¿no? La foto con Corea del Norte, con Kim Jong-un, y eso desde luego al ala dura republicana, a los conocidos como halcones, ¿no? Esta comunidad intelectual y política de los 80 en un contexto de Guerra Fría, en un contexto de bipolaridad, Sí. pues desde luego que confrontaban la visión de Donald Trump, ¿no? Y entonces ahora vemos que ciertos personajes sacados de la televisión, ciertos personajes, digamos, de la historia muy reciente de Donald Trump, están confrontándose con ese grupo anterior de halcones, ¿no? Y que está en el Partido Demócrata y ¿Qué también ves en el de Republicano. ¿Esto beneficia a México todavía no sabemos exactamente a lo que vamos a enfrentarnos? O sea, yo creo que en un sentido tradicional, pues nos beneficiaría porque digamos que hay una disputa al interior de Estados Unidos, del gabinete, ok, ¿no? ok. Y se trata de la disputa sobre las agencias, la disputa sobre la postura sobre Israel, la disputa sobre Ucrania. ¿Y O sea, sobre yo la creo que en migración? medida que la política exterior en otros temas que no tengan que ver con México ocupen la discusión ok. pública, desde luego que México dejará de ser la piñata, ¿no? Pero México también fue la piñata de Donald Trump. O sea, yo creo que el trumpismo reciente es el que tiene este discurso antimigrante más que estos halcones tradicionales. Ronald Reagan, si bien fue el presidente donde los halcones toman el poder, pues Reagan fue quien impulsó una reforma migratoria, por ejemplo. ¿no? Sí. O sea, en los 80. ¿no? ¿Qué opinas, Jesús? Bueno, que creo que primero el G20 es el reflejo de lo que está pasando en el mundo. Hay una derechización Sí, exacto. del modelo social, económico, hacia la guerra, hacia el autoritarismo y hacia la concentración de la riqueza. Entonces, la declaración del G20 es un contrapeso a esta visión, de poner el énfasis en que hay que invertir para frenar la pobreza, Exacto. para mitigar el hambre y que las potencias tienen que hacerse cargo de lo que está pasando en el resto del mundo. Este mensaje es positivo. Ahora, hablando de congruencia, México es el país que tiene más autoridad moral en estos momentos en el mundo para hablar de este modelo, para defender al 99%. Estamos regresando a la discusión si el 1% de la población, o menos del 1%, que es la dueña del 50% de la economía mundial, va a decidir sobre el resto de la humanidad.
Y eso es lo que está en juego. Entonces, creo que es positivo que la sensibilidad social expresada y reflejada en la declaración del G20, pues beneficia a México, le da cobertura a este modelo del humanismo mexicano que pone el énfasis en la inversión en los más desfavorecidos, en lograr que la condición del avance económico tiene que ver también con el mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces, una narrativa completamente distinta a la que está ocurriendo en Estados Unidos. Parte de la crisis de Joe Biden y de los demócratas fue no haberle respondido a la población respecto a las expectativas económicas y de bienestar. Y Entonces, vuelven a cometer el mismo error, ¿no crees? Hacia el final de su mandato. No, y vuelven y creo que va a ver qué va a hacer Trump, porque su discurso es un discurso de acendrar ese modelo, pero al mismo tiempo, pues tiene votantes que estaban apostando por el mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces, ahí va a haber una contradicción interesante. Luego, creo que el tema de que la migración será algo que sí nos va a afectar, porque el discurso que trae antimigrante, que es muy retórico, no es la misma condición del gobierno de Trump. Ahora hay un modelo regulado de migración que no se tenía. Más de 400,000 visas de trabajo se están dando, pero no a los mexicanos, sino a los venezolanos, a los cubanos, a los haitianos, a las nacionalidades que más éxodo en América Latina están provocando. Entonces, y por ejemplo, cada día salen autobuses de Tapachula trasladados por el gobierno mexicano a quienes tienen una cita con el CBP One. Entonces, eso no ocurría. Llegaban por su propio pie hasta la frontera y ahora hay una regulación. Entonces, todo eso pues habla de otras condiciones. Entonces, a ver cómo... Que se pueden terminar con Trump. Pero no les conviene, porque entonces lo que puede provocarse es justo lo que ya vivimos previo a este modelo de regulación migratoria, que son campamentos de refugiados en la frontera, como si fuera Melilla y Ceuta en España, o como cárceles si fuera para el paso hacia el Canal de la Mancha hacia Inglaterra, donde había, bueno, o propia Alemania, donde tienen problemas de refugiados de Turquía, de Siria, etcétera, por la guerra, y que pues, son decenas de miles de personas viviendo en condiciones de refugiados de guerra. Eso es lo que estamos viviendo en la frontera. Eso ya no lo estamos viendo. Entonces también tienen que valorar qué les conviene a ellos. Y esa amenaza de la expulsión de miles o decenas de miles de Estados Unidos, pues a ver cómo reacciona también la población, porque no va a estar fácil. Exacto. Vamos a un corte. Ahorita regresamos. Se nos fue la primera media hora. No nos dejen, regresamos a Debate Público. Regresamos a Debate Público. Estamos analizando las distintas lecturas que puede tener el evento de la cumbre del G20, la participación de Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, en este primer encuentro internacional, que para México y para ella fue un éxito en términos de relaciones diplomáticas, y las distintas lecturas que estamos haciendo del contexto internacional. Azul Alzaga, ¿querías comentar algo? Sí, nada más para terminar con estas interpretaciones que se pueden dar de este foro. Yo creo que también este tipo de cumbres suelen ser una especie de escaparate de dónde están las afinidades, dónde están las alianzas y dónde están las presencias. Y desde ese punto de vista creo que la presencia de China, particularmente en este foro, es muy importante, hablando otra vez de lo que tiene que ver con las cartas con las que se pueden negociar a nivel finalmente bilateral entre los países y particularmente hablando de México con Estados Unidos. Porque hay toda una intencionalidad y hay un discurso muy abierto en esta intención de cerrar fronteras, de cerrar el comercio de Estados Unidos hacia todo lo que venga de China. Y también como una especie de forma de presionar a México. Creo que también la historia nos ha mostrado que no sale nada bueno nunca de subordinarse totalmente a Estados Unidos. Y entonces creo que la carta china de México, y por eso la reunión con el presidente chino
fue muy importante, y la sola presencia de esa potencia, que claro que tiene su agenda y es una agenda imperialista también, pero que juega un poco el papel que en algún momento la Unión Soviética tuvo durante la Guerra Fría, ¿no? O sea, cuando hablamos de los grandes foros en América Latina, o sea, esta oportunidad que se da de presentar la posibilidad de establecer redes más afianzadas de comunicación, de colaboración y de alianza con una América Latina y también con un actor como China, creo que le permiten a México también mejorar Además, sus posibilidades de negociación frente a lo que viene, ¿no? Recuerda lo que le dijo al mandatario chino, Claudia Sheinbaum. Le agradeció por el apoyo en Acapulco. Así es. Es decir, Estados Unidos, o sea, también en el lenguaje diplomático los silencios cuentan. Es decir, le agradecemos a China todo el apoyo en mercancías, en aparatos electrodomésticos que fueron muy necesarios de suministrar, como también lo hizo, curiosamente, como también lo hizo Andrés Manuel López Obrador, agradeciéndole a China el suministro de vacunas en la pandemia, es decir, concretos, o sea, hechos concretos, ¿no? Sí. Y creo que eso, entre líneas, tiene un mensaje muy claro. Claro, y que tiene que ver con alianzas o con cartas de negociación, y también tiene que ver con un posicionamiento de autonomía, porque también lo hizo con Cuba consistentemente, por ejemplo, con el tema de los médicos, cuando, todavía ahora el Wall Street Journal está criticando el apoyo que da México a Cuba, como tratando de poner en un lugar incómodo, además días antes de este foro, a México frente al tema cubano, ¿no? Y México consistentemente, y también lo hace Claudia Sheinbaum, lo que ha defendido es una autonomía en su posibilidad de relacionarse con la isla y en su posicionamiento sobre lo que es el bloqueo también. Y entonces, como menciona Jonathan y como mencionó Jesús, hay dos modelos. O sea, del modelo, digamos, de paz, el modelo bélico y el contra el modelo bélico. Y parecería que China está más cercano a la agenda mexicana, por lo menos en el caso del G20, ¿no? Sí. Y Latinoamérica. Alguna vez también hizo declaraciones a Estados Unidos de que respetara también las soberanías de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante esa parte, como bien lo dice Azul, ese papel de China más cercano a lo que en México se está llevando a cabo. Dentro de todo, me sigue gustando mucho la parte también de reprobar el neoliberalismo. Esta parte de decirle al mundo entero, han fracasado en eso, han fracasado en este sistema político, en este sistema económico, pero hay una salida que hemos nosotros construido poniendo en el centro de todo al pueblo, a atender a las desigualdades, atender la pobreza. Entonces me parece que es un discurso, a mí me parece histórico, de una China, ¿no? ¿De China, dices? No, de México. Claudia hizo un discurso político al respecto. Sí, habló de ese fracaso neoliberal, habla de la corrupción. Es que también lo mencionó China. Lo menciona China. O sea, en su discurso. Por eso digo, hay más similitud, como que en términos de discurso y de propuesta, hubo más cercanía China, entre la posición México, de ¿no? Brasil, México y China, ¿no? Sí. En el marco del Nada más G20. rápido, una distancia absoluta de lo que fue el discurso del presidente de Estados Unidos, Claro. que quiso llevar su agenda bélica tanto con Israel y Palestina y Líbano, Les fue a como con el reprochar tema que no apoyaron ucraniano. a Ucrania Exactamente, militarmente. ¿no? Y en cambio China se pone en un lugar de como con un modelo y un esquema colaborativo, ¿no? Así o sea, es. vamos a apoyar en tecnología, aboga porque se reduzcan las deudas de los países en desarrollo, en fin. O sea, sí parecería estar mucho más cercano y por lo menos que se plantee desde ese lugar para Estados Unidos lo que implica, pues es una amenaza, desde luego, con la que entonces tiene que negociarse hacia adentro y en su relación con otros países, como en algún momento sucedió con la Unión Soviética y el Estado de Bienestar, por ejemplo. Claro, Sí. porque el marco general de lo que el G20, de lo que no hemos hablado, es la guerra entre China, la guerra comercial China y Estados Unidos. Exactamente. Que ese es el contexto de lo que viene. Entonces, Estados Unidos no ha dado señales, Trump, de qué va a hacer. La política, digamos, concentrada hacia adentro de los Estados Unidos que hizo Trump económicamente, pues tuvo costos. Avanzó China en el continente. Así es. Sí, lo que aplicó Trump. En alianzas con ¿Le otros benefició? países, con Brasil, con Bolivia, en fin, con Argentina, etcétera, Colombia, y hasta con países no afines, digamos, de la órbita
de derecha en Europa y en otros lados porque hay un avance de una fuerza económica indetenible de China y que la vía bélica es la respuesta de los Estados Unidos a esa ausencia de capacidad económica de competirles. Exacto. Entonces están decantándose por la vía de la guerra en esta digamos, confrontación económica y comercial. Entonces, yo creo que es importante que este llamado a la paz, a la inversión social contra el hambre y la pobreza, sí es un contrapeso frente a este discurso. Entonces, vamos a ver qué va a suceder. Una cosa es lo que uno dice en las campañas electorales y otras lo que puedes hacer. Y ya lo vivimos. Trump ya quiso hacer aranceles contra México y cuando vio que la consecuencia, porque no lo que están diciendo no es verdad, la consecuencia, si se impone aranceles a México, quien lo va a pagar es el consumidor estadounidense, no el pueblo mexicano. Entonces, ahí es un problema. Claro, ya no se van a vender a ese mercado los automóviles y otras autopartes y demás mercancías, pero pues encontrarán otra salida. Y el mercado chino sigue siendo muy atractivo por su capacidad de consumo y su capacidad de producción. Entonces, creo que vamos hacia otro debate. Lo que yo creo que es importante es que frente a la crisis global del calentamiento del planeta, sí hay ya, digamos, pues comienza a haber una preocupación general más allá de la retórica y que esperemos que se concreten políticas pues favorables a la defensa del medio ambiente, a la protección del medio ambiente, porque este modelo neoliberal tiene dos componentes. Uno es la degradación de la vida de la gente, bajos salarios, condiciones de trabajo tremendas, casi, digamos, depauperadas, y por el otro lado, una presión sobre la naturaleza que ya es inviable. Entonces, creo que a esa preocupación mundial, quien sí le habló a las nuevas generaciones fue Claudia Sheinbaum. Claro. Con esa propuesta concreta, defendiendo un modelo humanista contra el neoliberalismo, como bien decía Jonathan, pero que es este contraste entre un modelo neoliberal y un modelo democrático que incluya los derechos sociales, culturales y económicos de la gente, es que ya la concentración de la riqueza es también inviable. Los datos que da la declaración. Los datos que también G20. Brasil manejó, exacto, que incorpora Brasil a la declaración. Que haya comida suficiente para todos y no se justifica el hambre. No se justifica las situaciones de los problemas que estamos viviendo en función de las decisiones que están tomando. Y lástima que Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, es un país invitado, no es un integrante del G20, pero hubiera reforzado muchísimo. Bueno, ahí Petro propuso que el CELAC se incorporara al G20. Tomando en cuenta que ya la Unión Africana está en el G20, que hay organismos regionales que ya forman parte del G20. Entonces él dice, ¿por qué no toda América Latina en el CELAC y se integra al G20? Y es ahí la manera en cómo ellos podrían participar. Exactamente. El otro tema, no sé si alguien quiere comentar algo de esto, el otro tema inevitable que está en el marco de la cumbre del G20 y de la visita de Claudia Sheinbaum a Brasil, pues fue la despedida, ahora sí que sin mariachis, del embajador Ken Salazar, porque a menos de un mes y medio de que deje la embajada, si es que no lo ratifican, Ken Salazar hace unas declaraciones bastante singulares, un diplomático que se había cuidado muchísimo de mantener y sostener un equilibrio y una relación muy cordial, al menos declarativamente, con el gobierno mexicano, en especial con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y de buenas a primeras da una conferencia en donde dice cosas que se contradicen completamente de lo que antes ya había afirmado, como esta que tiene que ver específicamente sobre la estrategia de seguridad pública. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas. Todo eso es la prevención. Eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año
en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Y a esto, el mismo viernes, al día siguiente de que se dieron a conocer las declaraciones del embajador Ken Salazar, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió así. Vale la pena decirlo. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Y por si fuera poco, ya en declaraciones informales en el aeropuerto de Brasil, ya de regreso a México, Claudia Sheinbaum le afirma a la reportera que le pregunta que también con Biden habló de otro tema muy espinoso, que es el caso del secuestro de El Mayo Zambada a finales de julio de este año, que pues básicamente es el verdadero motivo, creo yo, de la tensión y de las diferencias que se generaron entre el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del de Claudia Sheinbaum y la administración de Biden, ¿no? Sí, sin duda. Me llama la atención del discurso, bueno, de lo que dijo en la conferencia, algunos puntos que son totalmente falsos, como el hecho de que no había funcionado la estrategia de abrazos no balazos. De principio una interpretación muy Así a modo es. a como la comentocracia y la derecha ha querido decir que en este sexenio, en este proyecto desde el 2018 lo que pasaba era que se abrazaba a los delincuentes o se protegía a los Pensé que delincuentes. era Leo Zuckerman el que estaba Sí, hablando, podría haber no el sido embajador. cualquiera de los analistas de derecha diciendo lo mismo, prácticamente se pone en ese mismo nivel, pero los datos son muy contundentes. Cuando el presidente hablaba de abrazos no balazos, solamente los que no querían verlo no se daban cuenta que tenía que ver justamente con cambiar esta parte de cómo durante tanto tiempo, y estamos hablando de 2006 con Felipe Calderón, Obama siendo presidente, los demócratas, que invirtieron una cantidad mayor a la que hoy dice que rechazó, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo único que hizo fue disparar todos los delitos y todas las partes de medición de homicidios dolosos en nuestro país, ¿no? Si nosotros vemos cuando empieza el Rápido y Furioso, por ejemplo, todos estos operativos que supuestamente eran para combatir al crimen organizado y esas armas terminaron armando a nuestros grupos criminales, el número de muertes, el número de homicidios se dispara de una forma impresionante. O la misma iniciativa Mérida, lo que recordaba Jesús Ramírez en el corte, la iniciativa Mérida, que fueron ¿cuántos millones? 50 millones de dólares que supuestamente iban a ayudar, es la iniciativa que enmarca el periodo de mayor violencia y de mayor número de muertes. Que apenas en el sexenio de López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a haber una disminución. Pero además, también tratando de decirle al pueblo de México que esos 32 millones de dólares eran los que iban a solucionar el problema, que ellos son también responsables y corresponsables y que ellos provocaron. El decir, no aceptó el presidente 32 millones de dólares y con eso, por eso no hay paz. Y por eso ustedes no tienen tranquilidad, ¿no? Exacto. Cuando vemos las cifras, por ejemplo, solo en el hecho de los 100,000 millones de pesos que se invirtieron en el sexenio de Andrés Manuel para jóvenes, que es un dato histórico inédito, o sea, sumando todos los anteriores neoliberales, no sumarían ni el 10% de lo que Andrés Manuel en menos de 6 años invirtió en los jóvenes. Y si damos cuenta además de la creación, porque esto es un dato interesante, la creación de los cárteles locales en comunidades pobres está hecha a base de personas y jóvenes de 16 a 24 años.
Es un dato impresionante. O sea, cuando se da cuenta que esos son la carne de cañón, que ellos eran los que iban al frente en esta guerra de exterminio que inició Felipe Calderón, era importante que se cambiara por completo la manera de asumir la seguridad como un problema de desigualdad, como un problema de origen, de pobreza, de un sistema neoliberal, de un sistema que justamente privilegiaba a unos cuantos y que, bueno, la propia presidenta dijo, ¿no?, en el discurso en Brasil, el desprecio por el pueblo, el desprecio por los pobres. Entonces, cuando vemos estas cifras contrastadas con lo que Ken Salazar nos quería decir, pues estamos viendo que miente en el sentido de que fracasó la estrategia. Prácticamente todos los delitos van a la baja. Sí. Secuestro, lo que tiene que ver con asalto a transporte, a casa habitación. En el caso del secuestro es prácticamente ya una cifra muy, muy baja. Así es. Entonces, sí ha dado resultado, pero me parece que es como una venganza que inicia con lo del Mayo. Si te das cuenta de cuánto se dispara el porcentaje de violencia en Sinaloa, más de 300% se dispara. El mensaje que estaban mandando en ese momento Estados Unidos era: nosotros podemos seguir entrando a tu territorio y podemos seguir desestabilizando ese lugar. Sí. 300%. Si tú te das cuenta de cómo había venido llevando el gobierno de Andrés Manuel las capturas de los principales líderes del cártel de Sinaloa, había sido muchas veces sin tirar una sola bala, sin un solo muerto. Lo que indica que la estrategia de abrazos no balazos, que tenía que ver con un montón de multifactores, pero también una estrategia humanista en el sentido también del combate al crimen organizado, de no generar más caos, de no generar daños colaterales, que les llegó a llamar Felipe Calderón a las personas inocentes que morían por esta guerra, pues me parece que es una venganza solo ya de discurso, pero que en esencia se ejecutó de manera contundente en aquel momento en el secuestro del Mayo Zambada y lo que provocó ese secuestro al interior de los cárteles o de los que se disputan el cártel de Sinaloa. Nada más para reforzar lo que estás diciendo, del septiembre, 22 de septiembre o 21 de septiembre, que empieza, digamos, la escalada reciente violenta. 9 de septiembre. 9 de septiembre. A la fecha, estaba yo viendo, son 321 homicidios. Sí. Y esa cifra no se había tenido en Sinaloa durante los últimos 4 años. Es decir, ¿quién hace más daño, no? En sus estrategias, ¿no? Sí, le pegaron un palo al avispero. Claro, sí, claro. Además, con una cantidad o un porcentaje muy alto de armas que vienen de Estados Unidos, que fueron 60%. Sí, el 70%. El 70%. Cosa que, por cierto, ya había aceptado el mismo Ken Salazar en otro momento, ¿no? Yo creo que... En esa misma conferencia, ahí lo dice. En esa misma conferencia él acepta que el 70% de las armas vienen de Estados Unidos. Bueno, pues lleno de... Por eso quería vender más armas, para aumentar el porcentaje, yo me imagino, ¿no? Yo creo que le toca la incómoda posición de tener que gestionar este momento que se da en donde públicamente queda exhibido Estados Unidos el intervencionismo flagrante y legal de un Estados Unidos que había venido operando bajo el gobierno de Joe Biden de una manera más velada, ¿no? A través del financiamiento a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, en fin. Pero esto que pasa con el secuestro del Mayo Zambada deja muy en entredicho la relación y el sentido de la colaboración de Estados Unidos con México, pero no por México, sino por Estados Unidos, porque justamente cruza una frontera que es muy difícil de justificar. Y eso le toca a un Ken Salazar que entonces, desde mi punto de vista, lo que hace es tratarle de dar la vuelta en el discurso de una manera no solamente torpe, sino insolente y, o sea... Pues muy fallido, ¿no muy crees? Fallido. No, es que creo que Azul es muy generosa al decir que Ken Salazar le tocó gestionar un punto complicado de Estados Unidos, la relación bilateral. O sea, yo creo que, o sea, estas declaraciones que escuchábamos de Ken Salazar realmente lo pintan como un simulador. O sea, como un simulador que fue desde el inicio del sexenio, donde aparentemente tú lo decías, bueno, por lo menos en el discurso había buena relación con el presidente López Obrador, y en la parte final pues hubo dos momentos, ¿no? Uno, digamos que lo supimos de distinta manera, pero digamos que primero aparentemente era la reforma judicial, ¿no? Claro. Lo que uno infiere, y más con la trayectoria y el perfil de Ken Salazar, es bueno, a Ken Salazar le importa defender los intereses empresariales por la reforma judicial, que seguramente se ven atentados estos intereses, ¿no? Y entonces es
levanta la ceja, ¿no? Primero por la reforma judicial, ya al final, digamos, del sexenio de López Obrador. Segundo acto, bueno, es que no fue por la reforma judicial, que fue en esta conferencia que escuchábamos, es por el tema del Mayo Zambada, ¿no? Y creo que lo pone muy bien, y ya lo mencionaba Jonathan, pues tiene que ver con el tema del financiamiento el negocio de la seguridad. O sea, estos millones que lleva, que digamos que dice México obstaculizó este financiamiento. No los aceptó. O sea, es bueno, ¿y quiénes iban a ser los proveedores? ¿De dónde iban a venir? O sea, te habla del entramado del negocio de la seguridad de los Estados Unidos, y desde luego, en medida que México y los grupos criminales sean considerados como terroristas, pues es un campo para hacer negocio en la industria bélica. Así es. Y creo que ese es el negocio que se le fue por un lado a Ken Salazar en el tema de seguridad, y el otro en el tema de sus intereses con los empresarios. O sea, Ken Salazar viene de ser cabildero de fracking, o sea, de empresas mineras, ¿sí? y bueno, un político... Y petrolera. O sea, yo creo que eso, o sea, no pensar que porque era demócrata, porque venía de la administración Biden, pues era un perfil, digamos, que menos dañino, que no tuviera intereses, estadounidenses, ¿no? No me refería y a la siguiente absoluto. interrogante, yo creo, ¿cuál será la persona, ¿no? O sea, haciendo especulación y futurismo político, ¿quién será él, si no lo ratifica, que difícilmente, ¿no? ¿Quién será el próximo embajador de Estados Unidos en México? No importa. Exacto. No importa, porque ya está definido los intereses. Sí. Exacto. Sí, Ken Salazar, que es un político, digamos, dialogante, que tiene, aparte de ser cabildero, pues es el político demócrata más destacado de Arizona, y que tiene una fama... ¿Es el más destacado de Arizona? Sí. Pobre Arizona. Y tiene fama de conciliador, tiene fama demócrata. Sí. Pero es un tema de estilos, pero más es que un de estilo. fondo. Exacto. Pero los intereses son los intereses. Entonces, lo que vemos aquí es que lo que está diciendo no es de que la política de abrazos no balazos fracasó, es que los intereses que representan, digamos, para los Estados Unidos, se ven afectados por las reformas que está haciendo México, por la fuerza de un gobierno que defiende la soberanía nacional, que tiene un proyecto de soberanía energética, que defiende el medio ambiente, que está defendiendo a los pueblos, que está poniéndole freno a la depredación ambiental de las mineras, que está de alguna manera pues proyectando aún con el sector privado, pero bajo la rectoría del Estado, un proceso de desarrollo propio. Esa es la verdadera agenda. Y eso es lo que está detrás de los abrazos no balazos. Porque cuando dice no acepta la ayuda, lo que necesita México para desaparecer esa industria, porque es una industria del narcotráfico, pues son los consumidores en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que se invisibiliza? Son 100,000 muertos o 120,000 muertos anuales. Así es. Es una guerra. Y sin embargo, parece ser que lo que el gobierno de Estados Unidos ha decidido, sea Biden o sea Trump, es dejar morir a sus jóvenes. Aquí se invirtió en los jóvenes. Aquí la base social del narcotráfico ha tenido que forzar a poblaciones a obligarlas a apoyarlo, porque perdió la base social de los jóvenes. Los jóvenes ya no se enrolan, porque en muchas regiones pobres era el único empleador el narco. Ahora ya no existe así, porque hay apoyo social que llega a todas las regiones, y lo que incluso estamos viendo fenómenos como que están trayendo gente de Centroamérica o reclutando migrantes, porque no tienen, pues los jóvenes mexicanos ya no se enrolan en las filas del narco. Entonces, creo que en el fondo de todo es el enojo de los intereses afectados por una apuesta de un país que está pues con un proyecto propio de beneficio social, pero de soberanía, que ese es el principal problema. Es a final de cuentas lo que se vio en la cumbre, ¿no? Del G20 son dos modelos, modelo belicista, intervencionista, proteccionista hacia lo interno, y otro modelo de integración y de modelo de justicia social y de apoyo a los que menos tienen, que efectivamente eso no va a cambiar. Sea Biden o sea Trump, la línea belicista de Estados Unidos va a continuar, ¿no? Sí, y yo no creo que sea simulador. Creo que al final eso es lo que son los embajadores estadounidenses, y sí creo que es también una venganza en contra de un proyecto que ha ganado soberanía durante los últimos años. Sí. O sea, ese ir ganando soberanía, ganando el que nosotros tengamos la decisión sobre nuestra política pública, sobre nuestra política social y de nuestra política de seguridad,
que no dependa de su dinero para que ellos impongan la guerra, para que ellos impongan el modelo, me parece que es algo que no le van a perdonar jamás a López Obrador y al proyecto que en estos momentos gobierna este país. Hemos ganado en 6 años soberanía que habíamos perdido durante todo el periodo neoliberal. Entonces sí creo que es como una consecuencia de todo esto, las declaraciones, los acontecimientos en Sinaloa, la carta del Mayo, la carta también de García Luna. Todo tiene que enfilarse en esa misma área, ¿no? en esa misma situación. Con esta frase de Jonathan Pérez nos despedimos. Nos vemos en el próximo debate público. Muchas gracias.